4 de febrero de 1992, Senado de la República de Venezuela. Luego de la polémica intervención del expresidente Rafael Caldera, tomaba la palabra por la fracción parlamentaria de Acción Democrática el senador David Morales Bello, quien inmortalizaría su intervención con una frase que, con los años, ha sido sacada de contexto por los órganos de propaganda chavistas. La intención cierta y condenatoria del Congreso se condena en una sola palabra: mueran los golpistas. Pero más allá de aquel mueran los golpistas, ¿qué dijo realmente David Morales Bello en su discurso de réplica a Caldera? En este video repasaremos aquella mítica intervención que ha pasado a la historia parlamentaria venezolana. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Hoy presentamos el discurso de Morales Bello. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclaración. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la equidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Pastillas de Memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Olivia Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Muy honorables presidente y vicepresidente y distinguidos colegas parlamentarios. Cuando antes de la formal reunión de cámaras conjuntas que ahora celebramos se hubiese efectuado, las diferentes fracciones políticas parlamentarias realizamos una muy amplia consulta de opinión a objeto de asegurarnos que al venir a considerar la materia que por su importancia debíamos incorporar al orden del día, mantuviéramos una actitud atenta a un orden de prioridades, conforme al cual no diéramos la menor sensación de que por alguna circunstancia los autores
cómplices o encubridores de estos gravísimos hechos en perjuicio de la democracia venezolana pudieran contar con algún aliento en el seno de las cámaras legislativas nacionales. No hubo una discusión a fondo, sino una expresión racional de un sentimiento obediente a la necesidad colectiva de preservar la democracia evidentemente amenazada. Y debemos destacar que por parte de todos los concurrentes a esa comisión de mesa bicameral ampliada, hubo la más completa anuencia para que quien de nosotros hiciera presentación del proyecto de acuerdo dejara constancia de que no habría discurso alguno y que en todo caso, si se presentaba la discusión, no ocurriera esta en la sesión que debíamos destinar a expresar la opinión condenatoria del Congreso contra lo que reclamaba la mayor atención por parte de todos nosotros sin distracción alguna. Es verdad que el senador vitalicio doctor Rafael Caldera no tomó parte en esa comisión bicameral ampliada, pero sí extraña que después de haberse producido la votación unánime respecto al acuerdo emanado del Congreso para condenar los hechos de violencia y respecto a la aprobación que forme a la Constitución, debía producirse para mantener en vigencia el decreto de suspensión de garantías. El doctor Caldera haya hecho uso del derecho de palabra para expresarse en términos que obligan algunas inevitables expresiones aclaratorias. En primer lugar, no es cierto que en los considerandos del decreto de suspensión de garantías se hable de una situación pasada. Allí se hace referencia a unos hechos que ocurrieron en la madrugada de hoy y respecto a los cuales todavía se está pendiente, porque cuando procedimos a concurrir a esta reunión de cámaras conjuntas, la situación en la ciudad de Maracaibo
se mantenía en pie y el gobernador Osvaldo Álvarez Paz continuaba privado de su libertad. Lo mismo que en la ciudad de Valencia, los insurrectos mantenían como mantienen una situación en pie, sin haberse entregado a las fuerzas gubernamentales. Estos hechos, por su contundencia, por su densidad, hablan por sí mismos, porque se han conocido en forma pública y notoria. Y además, la ciudadanía toda de Caracas pudo escuchar las detonaciones de todo calibre que daban la sensación de enfrentamientos armados prolongados e intensos. Por esa naturaleza, es imposible imaginar que nos encontremos frente a hechos que ocurrieron en la madrugada de hoy y desaparecieron. Porque con abstracción hecha de los focos aún latentes en Maracaibo y en Valencia, es imposible imaginar que de ellos no se deriven secuelas graves y exigentes de una actuación muy firme en defensa de la vida institucional del país tan seriamente amenazada. Todos los representantes de los partidos políticos que estuvimos presentes en el Palacio de Miraflores en la madrugada de hoy, escuchamos directamente de bocas del jefe del Estado y de algunos de sus más cercanos colaboradores la narración de lo sucedido en horas de la noche. Y todos pudimos ver el aspecto que presentaba el Palacio de Miraflores después de haber sido tomado por los alzados en armas, quienes penetraron con unas tanquetas e irrumpieron en el interior del palacio, causando destrozos desde las columnas de los corredores hasta las dependencias ocupadas por el jefe de Estado. Allí en el Salón de los Espejos pudimos ver los destrozos causados por impactos de disparos de alto calibre. Y la circunstancia de que en la puerta misma del despacho del presidente hubiesen sido asesinados 3 guardias que allí se encontraban, habla de por sí suficientemente para entender que no hay magnificación alguna en los términos con los cuales se fundamenta el decreto de suspensión parcial de garantías que ya ha sido aprobado por el Congreso.
narraba el presidente de la República que a escasos minutos de su regreso por vía aérea del exterior, se dirigió a la casona, a la residencia presidencial, y que, encontrándose allí, tuvo conocimiento de las novedades y se dispuso a trasladarse inmediatamente a su despacho a Miraflores. Y no bien había salido el presidente de la residencia de la casona, cuando los insurrectos tomaron plaza en los alrededores del edificio y comenzaron a disparar armas de todo calibre, a sabiendas de que allí estaban la esposa, los hijos y los nietos del presidente, y en la creencia de que el presidente estaba allí también. Caracas escuchó lo prolongada que fue la situación de enfrentamiento para la toma de la casona, sin que allí hubiese ningún objetivo militar que pudiese explicar la razón del ataque y el empeño por la toma. Se trataba era de darle alcance al jefe del Estado, y con las armas empleadas no hay que forzar la imaginación para imaginar que la intención no era simplemente detenerlo. Pero hay más. Cuando el presidente llegó al Palacio de Miraflores, se produjo inmediatamente la entrada de las tanquetas y los elementos militares que se introdujeron a Palacio y dieron muerte a los 3 primeros elementos que encontraron. Dispararon igualmente las armas de guerra que portaban y cuyas huellas están allí, en muros, puertas, ventanas, demostrando que lo que había resultado fallido en la casona, esperaban que diera mejor resultado en Miraflores. El presidente Pérez, advertido de lo que ocurría y escuchando las detonaciones de los disparos que se hacían en Palacio en su presencia, optó por recurrir a los medios de comunicación social para informar a la colectividad nacional acerca de lo que estaba sucediendo. Y gracias a la posibilidad de que tuvo de salir por otro lugar, no fue a ocupar el carro presidencial que estaba en Palacio y frente al cual se había apostado una tanqueta con un inmenso cañón que lo tenía en la mira, pensando que el presidente saldría a ocupar el vehículo.
Si se hubiese tratado de un movimiento militar para deponer el gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez, los golpistas hubiesen perpetrado sus hechos precisamente aprovechando la circunstancia de la ausencia del presidente del país. Haber organizado el estallido del golpe en consonancia con el regreso del presidente y su llegada a la residencia presidencial de la Casona es un elemento absolutamente objetivo que pone de manifiesto las intenciones ciertas de los golpistas. No era deponer el gobierno lo que ellos buscaban, era asesinar al presidente de la República y en consecuencia causar un estado de confusión y zozobra que permitiera establecer el gobierno de fuerza que se proponían. Había en este caso una causa eficiente que los golpistas consideraban facilitadora de su acción, condenable, criminal. Y esa no era otra sino el magnicidio, la muerte al presidente de la República como parte de un plan que habla por sí mismo en razón de la ejecución de la cual fue objeto. Ante estos hechos tan evidentes, sorprende que una mente con tanta experiencia política como la del doctor Rafael Caldera se deje abrazar por la duda y plantee desde esta misma tribuna su no convencimiento acerca de que los golpistas persiguieran asesinar al presidente de la República. Porque aun cuando pudiésemos estar frente a un caso de duda sistemática, las circunstancias son tan evidentes y los hechos son tan notorios que hay que hacer un gran esfuerzo de abstracción para concluir pensando que quienes dispararon esas armas de tan alto calibre durante tan largo tiempo, en forma tan sostenida y hacia lugares tan precisos como la casa donde estaba el presidente, el despacho oficial donde estaba el presidente, lo que buscaban era crear una situación que les permitiera simplemente dar un golpe de Estado. Sí estaba preparado un golpe de Estado, pero con esas gravísimas características de estar precedido por esta forma como se planificó el asesinato del presidente. En razón de estas consideraciones, no podíamos nosotros, los integrantes de las cámaras legislativas nacionales, poner en tela de juicio la afirmación que se hace en el decreto
de suspensión parcial de las garantías. Y de allí la forma positiva como el Congreso aprobó la vigencia de este decreto, que como todos sabemos, el Ejecutivo podía dictarlo y aplicarlo durante 10 días para luego someterlo a consideración del Congreso. Pero que ante la entidad de los hechos y ante la gravedad del propósito perseguido por los golpistas, el gobierno, actuando en forma sin precedente, sin dejar transcurrir 12 horas, remitió al Congreso el decreto para que lo consideráramos y el Poder Legislativo, cumpliendo con su deber, dictara el pronunciamiento ajustado a la necesaria defensa de las instituciones democráticas tan fuertemente amenazadas por el procedimiento que estamos condenando. No es de creer que una actuación cristalina como esta, precedida por una conversación amplia que el jefe del Estado sostuvo en Miraflores, ya ha rescatado el Palacio con los representantes de los partidos políticos que allí acudieron para darles seguridades de que el decreto de suspensión de garantías se ajustaría en su aplicación a lo que él mismo expresa como fundamentación esencial. Un levantamiento en armas de esta naturaleza no se puede pretender circunscrito única y exclusivamente a los elementos a quienes se hubiese logrado aprehender en el momento de la culminación de los hechos. Allí tiene que haber raíces que hay que hurgar, profundizando en la investigación, no tanto con propósitos retaliativos, sino objeto de salvaguardar la República de repercusiones o resaques que se pudiesen producir en caso de que sea débil la acción por parte del gobierno. Y para eso, la Constitución prevé el régimen de la suspensión de garantías y el gobierno le dio seguridades a los dirigentes políticos de gobierno y oposición que ese decreto se ajustaría al marco de la necesidad institucional planteada y que la amplitud del gobierno se traduciría en una consulta permanente con respecto a las derivaciones de la aplicación del instrumento. No hacía falta entonces
que en el Congreso levantáramos voz alguna para pedirle comedimiento al jefe del Estado, porque el jefe del Estado, consciente de la situación que debe saber atender, de manera espontánea y voluntaria, le hizo el planteamiento a los jefes de los partidos de índice para advertir la seriedad con la cual está actuando el jefe del Estado. Y eso mismo debería impedirnos poner a funcionar cualquier sospechabilidad que nos llevara a imaginar siquiera que el gobierno pudiese valerse de las circunstancias para actuar de manera diferente a como debe hacerlo en defensa de las instituciones democráticas contra las cuales los golpistas han atentado en forma tan evidente. Así las cosas, pensamos que hay exageración en la sensibilidad política del senador vitalicio doctor Rafael Caldera al expresar desde esta tribuna alguna sospecha sobre el desvío que pudiera hacerse del decreto de suspensión de garantías que acabamos de aprobar. Y esto debemos observarlo por no compartirlo. Por otra parte, esta sesión extraordinaria de cámaras conjuntas se ha convocado para expresar opinión del Congreso conforme a un orden de prioridades surgido a medianoche y en la madrugada del día de hoy. Ha habido una sonada, un levantamiento en armas por parte de militares traidores al juramento empeñado con la República, y eso se ha traducido en hechos de sangre, en pérdida de vidas y en daños que no estamos en estos momentos en condiciones de determinar. Todo ello conduce a la conclusión de que el país está viviendo una situación muy grave y que hay que enfrentar a quienes materializaron los hechos y a los hechos mismos con absoluta decisión, con irrevocable decisión de ajustarse a ese orden de prioridades para no ceder ante la tentación de desviarse hacia otras consideraciones. No hemos sido convocados para venir a juzgar al gobierno. No hemos sido convocados para venir a emitir opinión con respecto a las políticas que se hayan estado aplicando en el país hasta la madrugada de hoy. Ya lo decía el diputado Henry Ramos Ayub
al expresar la opinión que unánimemente convinimos en sostener después de lo tratado en la comisión bicameral ampliada de mesa. El debate podemos darlo en cualquier momento después de este, porque ahora de lo que se trata es de condenar a los golpistas, de condenar el golpe. De hacerle saber al mundo que en el Congreso de la República de Venezuela se produjo un repudio total para el uso de la fuerza a objeto de deponer al gobierno e implantar en nuestro país un régimen de fuerza. Vinimos para dejar muy claro que los golpistas no cuentan con aliento alguno, directa ni indirectamente, en los diputados y senadores que integran el Congreso de la República de Venezuela. Y por muy inteligente que se sea, y por mucho que se pronuncien las palabras con un bisturí, lo cierto es que se camina en el filo de la navaja cuando, frente a una intentona de golpe como la que estamos condenando, se hacen consideraciones que de alguna manera alguien pudiera interpretar como que busca darle algún tipo de razón a quienes procedieron en la forma que estamos condenando. No podíamos, sin incurrir en gravísimas contradicciones, plantear a destiempo hechos y circunstancias políticas que desdibujaran la intención cierta y condenatoria del Congreso. Se condena en una sola palabra: mueran los golpistas. Y cuando la frase no es empática, cuando la frase se acompaña de sinuosidades susceptibles de poner a volar la imaginación de los demás, se corre el riesgo de perder contundencia en la expresión condenatoria, y el Congreso de Venezuela no podía correr ese riesgo. Por esto, no considero que debamos entrar a replicar algunas expresiones del senador vitalicio doctor Rafael Caldera, señalando errores, fallas, circunstancias del gobierno al cual abruptamente el grupo de militares alzados en armas pretendió ponerle fin. No porque pensemos que no ha habido fallas, que no ha habido errores,
que no ha habido desviaciones, sino por ese criterio muy claro que mantenemos de que hablar de eso en este momento es casi como decir, no tuvieron razón para actuar así, pero motivaciones no les faltaron. Rechazamos siquiera la posibilidad de que alguien pueda interpretarnos de esa manera. Y por lo mismo, nos quedamos en los términos del acuerdo que acabamos de aprobar, porque consideramos que la situación no admite zigzagueos y que la democracia venezolana está requerida en estos momentos de que los dirigentes políticos de los partidos y las fracciones parlamentarias aquí presentes actuemos al unísono, como lo hicimos al aprobar por unanimidad el acuerdo que expresa la opinión cierta de las cámaras legislativas nacionales de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Pastillas de Memoria fue presentada por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Uribe Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler.